Comenzar. Chévere, gracias como siempre por la presentación, gracias a todos los hermanos que se conectan a estas clases, gracias al Ministerio, ¿no?, de Intelectuales Teístas por estos cursos que siempre están organizando, ¿no?, para capacitarnos, aprender más sobre la teología. Entonces, sí, bienvenidos todos. Yo estoy aquí en Ecuador en plena oscuridad, espero que me vean, estoy solo con una lámpara. Solo tenemos nosotros cortes de luz aquí en Ecuador de actualmente de 8 horas al día, 8 horas sin luz cada día. Y hace unas semanas estuvimos con días hasta de 14 horas sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, eso les comento para que nos ayuden con las oraciones también por Ecuador. No, no estamos pasando un buen momento. Pero aquí estamos, por lo menos el internet, tengo ahí algunas maneras de tener internet. Y eso es importante si podemos estar en contacto. Bueno, voy a compartir mi pantalla, denme un minuto nada más. A ver, la doctrina de la providencia. La semana anterior comenzamos con este tema, ¿no? La doctrina de la providencia divina. Hablamos la semana anterior una introducción de todo lo que es la doctrina de la providencia, de qué se trata. No hablamos sobre el concepto de que Dios es soberano, quien sostiene a toda su creación. Decíamos que la providencia tiene que ver con la provisión, tiene que ver con el gobierno y con la preservación de su creación. Y esto, de alguna manera, nos levanta también ciertas inquietudes. Si decíamos que la providencia divina es que Dios tiene el control de su creación, incluso gobierna y ordena todo lo que sucede en su creación, se levantan ciertas preguntas. ¿Hasta qué punto todo lo que sucede es solamente por la voluntad de Dios, porque Dios lo decreta y cada situación que sucede es producto de Dios activamente decretando que algo suceda? ¿O hasta qué punto también influyen las causas secundarias, como diría Tomás de Aquino, ¿no? Las causas secundarias como la voluntad del ser humano o las decisiones libres. ¿Hasta qué punto hay también estas decisiones libres, estas causas secundarias que encaminan, claro, al plan de Dios? Eso estamos de acuerdo. Dios tiene el control, Dios es soberano. Pero ¿hasta qué punto estas causas secundarias también influyen en que Dios cumpla su propósito? Y se han propuesto diferentes explicaciones para esto, como mencionábamos esto en la clase anterior. Hay una perspectiva que se conoce como el determinismo teológico o el determinismo divino, y hay otros puntos de vista que son más al libre albedrío, al libertarianismo, y puntos de vista incluso que tratan de hacer compatibles las dos cosas, el determinismo y el libre albedrío. Entonces, de eso, todo eso vamos a hablar en las siguientes clases. En esta clase específicamente nos vamos a enfocar en la explicación determinista de la providencia divina, ¿no? Lo que es el determinismo. Como les he comentado, siempre, conforme vayamos avanzando en la clase, si ustedes tienen inquietudes, tienen dudas sobre alguno de estos temas, podemos conversar, ¿no? Conversar, pueden levantar su mano, el icono de levantar la mano, y Y con eso, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Se me perdió mi pantalla, denme un minuto, no sé qué pasó por aquí. Ok. Ustedes sí están viendo la pantalla que compartí, ¿no? Sí, mi hermano, estamos viendo la pantalla, nada más que necesita hacerla grande. Exactamente. Ok, ok. Ya. Bien, sino que les tenía a ustedes viéndoles también y ahora no puedo. No sé en dónde está la ventana del Zoom. Me perdí esto.
Bueno, no hay problema. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca del determinismo divino, ¿no? Ok, el determinismo divino. Como dice Adriano, estamos apagados. Capaz que eso que no nos ves. Eso de ser, están apagados. Ya. ¿A qué nos referimos con el determinismo teológico o el determinismo divino? ¿No? Aquí viene el concepto. Es, como les decía, es una forma de explicar la providencia, de explicar cómo Dios lleva todo, cómo Dios tiene el control de su creación. Y el determinismo teológico sostiene que Dios decreta todo lo que ocurre en el universo, ¿no? Desde los eventos más grandes hasta los detalles más pequeños, ¿no? Ahí es cuando se habla del determinismo divino exhaustivo, ¿no? Todos los detalles Dios está en control y está decretando que suceda cada situación. Entonces, si tenemos en cuenta este concepto determinista, esto incluiría las decisiones humanas. Es decir, Dios controla todo y lleva todo según su plan, también de alguna forma decretando las decisiones del ser humano. Entonces, solo por medio de este decreto divino se asegura que nada suceda al margen del plan de Dios, al margen de la voluntad de Dios. Entonces, según esta perspectiva, incluso las acciones libres de los seres humanos forman parte del propósito soberano de Dios. O sea, en cierto sentido, no serían acciones libres, sino que de alguna forma Dios estaría decretando y determinando, por eso es determinismo, determinando las decisiones de los seres humanos, ¿no? Bien, eso en cuanto al concepto de determinismo. Quienes sostienen esta perspectiva, ojo, es una perspectiva, como dije, esta es una explicación, ¿no? La siguiente semana hablaremos de la explicación del libre albedrío. Pero quienes sostienen esta explicación determinista, obviamente van a fundamentar teológicamente y bíblicamente su posición. Y por lo general se tomará en cuenta los atributos divinos como la omnipotencia y la omnisciencia. Omnipotencia, ustedes saben que Dios tiene el poder absoluto sobre toda la creación, es todopoderoso. Entonces Dios tiene la capacidad de hacer que suceda lo que Él quiere que suceda. O sea, con base en su omnipotencia, muchos pueden de ahí fundamentar el tema del determinismo, ¿sí? Lo mismo con el tema de su omnisciencia. Dios ya conoce de alguna forma el futuro. La Biblia nos muestra que Dios ya sabe lo que va a suceder. Entonces, quienes aceptan el determinismo dirían, si Dios lo sabe es porque Dios ya lo determinó de tal manera y no puede suceder nada diferente. Entonces, Dios está determinando todo lo que sucede. Por eso Él conoce incluso lo que va a pasar en el futuro. Sería ese el fundamento teológico. Si quisiéramos mencionar textos bíblicos, podríamos mencionar, por ejemplo, Isaías 46:10, donde dice, yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que quiero. Entonces, quienes sostienen el determinismo dirían, ahí está la explicación, Dios dice que Él haría lo que Él va a hacer lo que Él quiere. Él anuncia lo que va a pasar porque así sucederá y porque Dios lo ha decretado, porque Dios quiere que suceda de esa manera, ¿no? Entonces, esa sería la explicación teológica sobre este tema. Por ejemplo, em, acciones de la historia como la muerte de Jesús en la cruz, es muy claro que desde el Antiguo Testamento eso ya estaba anunciado, ¿no? Y la Biblia lo dice, que eso fue parte del, del plan de Dios, de lo que Dios ya había determinado de antemano, lo dice en Hechos 2:23, ¿no? Claro, ahí viene el problema, pero de alguna forma las personas que crucificaron a Jesús, pues tienen responsabilidad en el acto. ¿Cómo pueden tener responsabilidad de haber crucificado a Jesús si al final esto fue parte de lo que Dios determinó que las personas hicieran? Ya vamos a profundizar un poco más en los conflictos que crea este punto de vista.
unas dificultades que tendría, pero solo para ir pensando en ejemplos bíblicos, ¿no? De que Dios al final tenía el control de todo esto. Bien, esto tiene una relación directa en cuanto a la doctrina de la predestinación. Y esto a veces conocemos un poco más, ¿no? Porque la predestinación es una doctrina de la soteriología, de la doctrina de la salvación. Aquí estamos hablando de la providencia en general, pero hay una relación directa con lo que es la soteriología y la predestinación. La doctrina de la predestinación es esta doctrina que nos enseña que Dios ha decidido desde la eternidad quién será salvo y quién no. Eh, entonces, si alguien tiene una perspectiva determinista, obviamente aceptará también la doctrina de la predestinación, de la teología reformada especialmente, ¿no? Que es Dios quien incondicionalmente decide quién se va a salvar y quién no, porque se fundamenta todo esto en la soberanía absoluta de Dios y en que Dios tiene el control y la capacidad de ejecutar su plan sin que nada se escape de su control, ¿no? Y para esto también tenemos varios textos bíblicos, que ustedes lo conocen, como Efesios 1:11, ¿no? Donde dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí se habla también de una predestinación, ¿no? Eh, Bien, independientemente de cómo hagamos la exégesis de estos textos, que obviamente quienes no aceptan el determinismo divino habrá otra forma de entenderlos, pero estos serán fundamento para aquellos que creen en el determinismo divino. O Romanos 8, por ejemplo, del 29 al 30, ¿no? Donde dice a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó, ¿no? Entonces aquí también hay toda una cadena de predestinación, mostrando la soberanía de Dios, que Dios tiene el control y que Dios lleva todo a a su propósito, ¿no? Entonces, el determinismo divino tiene una relación directa en este tema con la predestinación. Como vemos, no son técnicamente lo mismo, pero son directamente relacionados, ¿sí? Si hay un determinismo divino, obviamente hay una predestinación también para salvación, ¿sí? Estamos en ese tema, ¿sí? En cuanto a estos textos como de Romanos 8, en donde se habla del preconocimiento de Dios, la perspectiva arminiana, por ejemplo, hace énfasis de que este preconocimiento de Dios tiene que ver con la predestinación, que no es porque Dios decretó que algo suceda así, sino que simplemente Dios lo conocía que algo iba a suceder así y por eso Dios lo anuncia de esa manera. Quienes aceptan el determinismo o creen en la predestinación en este sentido incondicional, dirían que no se refiere a ese tipo de preconocimiento, ¿no? Para quienes sostienen el determinismo divino, Dios conoce el futuro porque Dios predestinó de esa manera el futuro, o sea, porque Dios determinó de esa manera el futuro. No es que Dios conoce lo que va a pasar solamente porque es omnisciente y porque sabe las decisiones que tomará cada persona, decisiones libres. No, sino que Dios conoce esas decisiones porque Dios es el que determina que se tomen esas decisiones, ¿no? Esa sería desde una perspectiva determinista la causa de la omnisciencia en cuanto al futuro de la omnisciencia divina, ¿no? Entonces, eso un poco para entender lo que es el determinismo divino. Hasta ahí sobre el concepto de todo esto, no sé si alguien tiene algún comentario, preguntas, inquietudes, ¿no? Pueden compartir también. Adelante, mis hermanos, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y Sí, nosotros la sí. hacemos llegar. Sí, para ir viendo que si es que todo vaya claro, ¿no? Por lo menos aquí estamos en el tema de los conceptos, del concepto de determinismo, ¿no? Ok. Pues una de dos, profe, o todo quedó claro o nada se entendió. Nada se entendió. No, sí, creo que está.
está claro, ¿no? Sino que estoy aquí un poco lidiando con mi pantalla, no sé por qué se me perdieron los participantes y todo está aquí Oh, hecho un revuelo. Pero bueno, hay una mano levantada, Iglesita dice. adelante, hermanos de Iglesita, hermano Fernando. Hola, sí, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, mi hermano, Dios Bendiciones, le bendiga. hermano. Hola, bendiciones, mi amado hermano Hugo. Bendiciones para todos también. Una consulta, nuestros hermanos que consideran la teología arminiana y la siguen, ¿pueden creer también en el determinismo? No, 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 no. El arminianismo se caracteriza por la creencia en el libre albedrío libertario, que es precisamente lo contrario al determinismo divino. Ujú. O sea que no puede haber combinación en estas dos vertientes teológicas. No, 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 Ah, no. ok. Vamos a ver que a veces hay intentos de tener posiciones intermedias, ciertas posiciones compatibilistas, o desde el libre albedrío también el molinismo, por ejemplo, trata de alguna forma de relacionar las dos cosas, pero en sí, determinismo y arminianismo no serían compatibles. Un arminianismo puro en este sentido no sería compatible con el determinismo. El molinismo, ¿qué es lo que es este que busca tener un punto en común de las dispensaciones con las doctrinas del pacto? No, no con las doctrinas del pacto, porque el molinismo es más bien una doctrina sobre la providencia, lo que estamos hablando ahorita, Ah, ok, no tanto de la soteriología y de la doctrina del pacto, ¿no? Pero en bien. cuanto a la providencia, el molinismo, y eso veremos la semana que viene, el molinismo tiene un énfasis fuerte en la soberanía y sí, en la soberanía exhaustiva de Dios, o sea, que Dios sí controla todo lo que sucede. Pero el molinismo trata de explicar esto con base en la libertad y en el libre albedrío. O sea, que Dios no necesita, no necesariamente tiene que determinar las decisiones de las personas para llevar a cabo su voluntad. Entonces, esa Ah, es la bien, explicación moralista que lo veremos la próxima semana. perfecto. Ujú. Muchísimas gracias por la aclaración, hermano mío. Chévere. Ya, bueno, un poco para hablar de ciertos autores que en la historia han dado mucho énfasis al tema no tanto del determinismo en sí, pero sí han dado ciertas ideas que poco a poco han fundamentado toda una teología determinista. Podríamos nosotros irnos atrás en el tiempo a Agustín de Hipona, como uno de los primeros autores que trató de sistematizar especialmente el tema de la soteriología. Recordemos que Agustín de Hipona escribe mucho para combatir el pelagianismo, ¿no? Y eso también mencionábamos un poco la semana anterior. Comúnmente se cree que el pelagianismo es esta doctrina que rechaza el pecado original, que el ser humano esté afectado por el pecado y que hace énfasis en que el ser humano siempre tiene la libertad de aceptar a Dios y todo esto. Entonces Agustín de Hipona, al irse en contra de estas ideas, fundamenta su teología más en la soberanía de Dios, en la predestinación, en que Dios es el que decide, ¿no? Quién va a ser salvo. En ese sentido, soteriológico. Uno no podría decir que Agustín de Hipona era un determinista en todo el sentido de la palabra, porque incluso sus explicaciones sobre el origen de la maldad, por ejemplo, para Agustín de Hipona es el libre albedrío, ¿no? Pero obviamente en su soteriología, con el pecado original y todo eso, ya hace mucho énfasis más en la soberanía de Dios, en la gracia eh, irresistible de Dios, ¿no? Y esto poco a poco dio paso para que, por ejemplo, en tiempos de la Reforma Protestante, Juan Calvino, incluso Martín Lutero, vayan tomando también de estas ideas para hacer una doctrina más determinista, ¿no? Bien. En la Edad Media, podemos decir sí, en Edad Media, Tomás de Aquino, ¿no? En Escolástica, quien integró la teología cristiana con la filosofía aristotélica, en donde se enfatiza el primer motor inmóvil, ¿no? Que ordena todo el universo. Entonces, Tomás de Aquino también tenía una teología
bastante fuerte en cuanto a la soberanía y al control de Dios del universo. Sin embargo, y esto he comentado en otros videos, en Tomás de Aquino es muy difícil, por lo menos para mí es muy difícil entender cómo él relaciona la soberanía de Dios, el control absoluto de Dios, con las decisiones humanas, porque para Tomás de Aquino también había cierta libertad en el ser humano, lo que él llamaba, como digo, las causas secundarias en cuanto a la toma de decisiones. Hay un cierto compatibilismo ahí en la teología de Tomás de Aquino. Y esto es así al punto de que en tiempos de la Reforma y como una respuesta a la Reforma protestante, se da la teología molinista, por ejemplo, en la Iglesia Católica, en donde había también un conflicto en la Iglesia Católica también entre los teólogos molinistas o los jesuitas en ese sentido, con los teólogos que eran tomistas bañesianos, porque era Domingo Báñez quien popularizó la teología de Tomás de Aquino, pero al parecer Báñez fue mucho más al determinismo, más que Aquino mismo. Entonces los molinistas acusaban a los bañesianos de deterministas, de calvinistas, los acusaban ellos, y los bañesianos acusaban a los molinistas de pelagianos o semipelagianos. Se dio también ese conflicto en la Iglesia Católica, que de hecho eso también es interesante aclararlo, que en la Iglesia Católica nunca hubo una solución a ese conflicto, ¿no? A veces cuando se menciona que solo los protestantes tienen divisiones y en la Iglesia Católica no hay divisiones, etcétera, no es así, esto es una muestra de esto. En ese tiempo se llegó a la conclusión de que tanto molinistas como tomistas bañesianos podían enseñar su perspectiva, porque la Iglesia nunca tuvo una posición al respecto. Entonces, hasta hoy, tanto molinistas como tomistas pueden seguir enseñando su teología. En- y bueno, eso solo por mencionar que Tomás de Aquino en realidad no estaba como muy claro ese tema, porque incluso los jesuitas también apelaban a Tomás de Aquino hasta para mencionar el tema del conocimiento medio del molinismo y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso profundizaremos un poco más la semana que viene. De ahí por mencionar, claro, ya en la Reforma podemos mencionar a Juan Calvino, quien tomando mucho de Agustín de Hipona y desarrollando un poco más su teología, en su obra, ¿no? La institución de la religión cristiana, desarrolla más la doctrina de la predestinación estricta, ¿no? Donde afirma que Dios decreta tanto la salvación de los elegidos como también la reprobación de los no elegidos, ¿no? O sea, Calvino creía en una doble predestinación por su énfasis en la soberanía divina, ¿sí? Y eso influyó bastante en la tradición reformada. Incluso Martín Lutero también, cuando escribe La esclavitud de la voluntad en 1525, argumenta esto que la voluntad humana está completamente esclavizada por el pecado y la depravación total y todo esto, y solo Dios puede liberar la voluntad del ser humano. Sin embargo, estas doctrinas fueron más como enfocadas a la soteriología. Especialmente Lutero no creo que haya sido tan determinista como llegó a ser Calvino, ¿no? Porque de alguna forma también se daba la responsabilidad al ser humano de sus decisiones, ¿sí? Entonces, eso un poco el recorrido histórico. Como ya comenté, esto de la contrarreforma y el molinismo fue una respuesta al debate que había en la iglesia protestante. También se trasladó de alguna forma eso a la iglesia católica sobre la determinación y la, el libre albedrío, ¿no? La semana que viene hablaremos más de Luis de Molina, cuando hablemos de las explicaciones con base en el libre albedrío. Hoy estamos como limitados a la perspectiva determinista, ¿no? Bien, eso como un poco de recorrido histórico. Y en la era moderna, el racionalismo y la teología reformada, ¿no? En los siglos XVII y XVIII, el determinismo fue desafiado bastante por el racionalismo, el auge de las ideas ilustradas sobre la libertad del ser humano, ¿no? Sin embargo, siempre ha habido grupos más deterministas como los puritanos, otros grupos calvinistas, que siguieron desarrollando una teología más determinista.
Uno de los más conocidos es Jonathan Edwards, ¿no? Leer a Jonathan Edwards también es bastante la tendencia al determinismo, incluso más exhaustivo que Calvino mismo, ¿no? Es Jonathan Edwards. A él se le adjudica como los primeros intentos de compatibilismo. Ya vamos a hablar de lo que es el compatibilismo, pero sin embargo sigue siendo bastante determinista, ¿no? Sobre este tema. Ya, eso como un recorrido histórico nada más, ¿no? Bien, ok. Ya saben, si tienen inquietudes, preguntas, pueden nomás levantar su mano y seguimos conversando. Ahora, esta teología del determinismo exhaustivo, obviamente es como llevar a la Biblia a ciertos extremos, ¿no? Porque sabemos que, si bien es cierto, hemos visto que en la Biblia hay muchos textos que de alguna forma enfatizan la soberanía de Dios, que Dios determina las cosas que suceden, hay textos así, pero no podemos negar tampoco que hay textos, en cambio, por el otro lado, que enfatizan la responsabilidad del ser humano en la toma de decisiones. Incluso si lo pensamos de una forma intuitiva, solo intuitivamente sabemos que para que una persona sea responsable de sus decisiones, tiene que haber cierta eh, cantidad de libertad. Para que a alguien se le acuse de ser responsable de un pecado, pues tiene que haber cierta libertad. Es decir, la responsabilidad está íntimamente ligada con cierta libertad, ¿no? Si no, no tendría sentido. Si es Dios quien determina directamente que tal persona comete ese pecado, como lo haría como un robot que Dios programe, pues sería totalmente eh, anti-intuitivo el pensar que Dios va a juzgar y a ser responsable a ese robot por los actos que cometió si Dios los determinó. O sea, el determinismo exhaustivo, como digo, es anti-intuitivo cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el ser humano en la Biblia. En la Biblia, Dios hace responsable al ser humano de sus decisiones. Hay castigos, hay premios, hay consecuencias que tienen que ver con cierto factor de libertad. Entonces ahí viene la pregunta. Hay muchos cristianos que sí se han quedado como en un determinismo exhaustivo, ¿no? Especialmente desde el área reformada o calvinista, pero la mayoría de calvinistas no necesariamente se van a este determinismo exhaustivo. Hay un punto de vista que se llama el compatibilismo. Bueno, de hecho hay algunas perspectivas compatibilistas, pero en realidad lo que el compatibilismo trata de formular o enseñar es que el determinismo divino es compatible con el libre albedrío. Es decir, que el determinismo divino no necesariamente eh, anula la responsabilidad moral de las personas o el libre albedrío de las personas. Entonces, quienes buscan hacer es enseñar estas dos cosas como que no tienen contradicción y tratar de dar una explicación de que a la final todo está determinado por Dios, pero el ser humano también es responsable de sus actos. A este tipo de explicaciones se las llaman compatibilistas, ¿sí? Y por lo general, la mayoría de teólogos calvinistas adoptan alguna posición compatibilista al respecto, ¿no? Ya. María nos deja una pregunta en el chat. Dice, no me queda claro, hermano, el tema de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Desde la perspectiva determinista, ¿no? Estamos viendo aquí que desde una perspectiva determinista exhaustiva, la soberanía de Dios implica que Dios determina aún las decisiones del ser humano. Es decir, un determinista exhaustivo diría que el pecado que alguien comete es porque Dios decidió que esa persona comete ese pecado. Es decir, no habría nada en la persona que tenga libertad de tomar esa decisión. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva del determinismo exhaustivo, la responsabilidad humana se vuelve anti-intuitiva, decía, porque nosotros entendemos que para que alguien tenga una responsabilidad moral de sus actos,
es porque hay cierto factor de libertad, de haber tomado una decisión. Porque si no fue una decisión libre, si fue una decisión determinada directamente por Dios, es muy difícil entender cómo hay responsabilidad en esa decisión. A eso me refería con el tema de la libertad y la soberanía de Dios, desde la perspectiva determinista. Pero como dije, no son todos los cristianos o todos los hermanos calvinistas que se vayan al determinismo exhaustivo. De hecho, la mayoría no creen en un determinismo exhaustivo, sino que aceptan ciertas explicaciones compatibilistas. Y eso es lo que estaba mencionando, ¿no? No sé si ahí quedó un poco más claro el asunto. Pero el compatibilismo es eso, enseñar que el determinismo divino es compatible con la libertad del ser humano, ¿no? Em, ok. El tema aquí es de qué manera se puede explicar esto. Que por un lado Dios esté determinando todas las decisiones, incluso de los seres humanos, pero que por otro lado el ser humano sea libre, tenga libre albedrío para tomar sus decisiones. Las explicaciones más conocidas en el compatibilismo hablan de cierta libertad de voluntad o cierta libertad de deseo. Es decir, el ser humano tendría libre albedrío en el sentido de que está actuando conforme a su deseo más grande, conforme a su deseo más fuerte. Entonces, en ese sentido sería una libertad de voluntad, porque los actos que el ser humano comete o hace son porque ese fue su deseo más fuerte en ese momento. Sin embargo, el ser humano no puede determinar cuál es ese deseo más fuerte y tampoco puede determinar hacer otra cosa diferente. Es decir, el ser humano es libre porque actuó de acuerdo a su deseo, aunque esto implique que no tenía la posibilidad de hacer ninguna otra cosa, porque ya Dios determinó que eso lo haga. Esa sería una explicación compatibilista, ¿no? María dice, moralmente el ser humano puede tomar sus decisiones. Sí, eso es lo que nosotros intuitivamente creemos desde una perspectiva del libre albedrío. Pero como estamos mostrando aquí, es cómo es la explicación determinista del tema de la providencia, ¿no? Entonces, y el compatibilismo busca precisamente eso, hacer una compatibilidad de que el ser humano sea moralmente responsable de sus decisiones, pero al mismo tiempo Dios sea quien haya controlado esas decisiones también. Entonces, como digo, ahí lo que sucede es una redefinición del concepto de libre albedrío. Es decir, el concepto de libre albedrío que tiene un autor compatibilista es distinto al concepto del libre albedrío que tiene un autor arminiano o un autor molinista, o desde lo que filosóficamente se entiende como libertad libertaria. Porque el concepto de libertad libertaria o libre albedrío quiere decir que las decisiones del ser humano no están determinadas por nada externo al ser humano, sino que son decisiones que nacen del ser humano y que en algunos momentos el ser humano tiene la posibilidad de hacer algo diferente. O sea, las opciones que el ser humano puede elegir son reales para poder elegir entre varias opciones. Esa sería básicamente una definición de libertad libertaria y de lo que entendemos como libre albedrío desde una perspectiva arminiana o molinista. Sin embargo, desde el calvinismo, quienes son compatibilistas entienden libre albedrío de una manera diferente. Es decir, el ser humano es responsable y es libre en su decisión porque el ser humano tuvo el deseo de hacer eso y lo hizo voluntariamente, pero eso no significa que tenía la posibilidad de hacer algo diferente o de abstenerse de hacer eso. No lo tenía porque Dios ya tenía determinado que esa persona iba a hacer eso. Entonces, esa sería una forma de explicar el compatibilismo. Por ejemplo, creo que cité por aquí una frase de Sproul. Bueno, solo por mencionar que el compatibilismo de esa manera podría justificar
Pasajes como Hechos 2:32, donde se afirma que Jesús fue entregado según el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Y al mismo tiempo afirmar que las personas que lo crucificaron fueron responsables de su acto. Un compatibilista diría no hay contradicción entre las dos cosas, ¿sí? Ahora, la manera de entender esto, no sé si ustedes lo están viendo, es un tanto complicada, ¿no? No sé si en realidad a la final el compatibilismo sigue quedando en el misterio y no tiene una explicación real a cómo el ser humano es libre porque está actuando de acuerdo a sus deseos, pero al mismo tiempo él no tiene control sobre esos deseos y al final no tiene la posibilidad de hacer otras cosas, sino que Dios ya determinó que eso vaya de antemano. Entonces, me parece todavía que se sigue apelando en sí al misterio. Y de hecho, Juan Calvino hacía eso. Juan Calvino no procuraba dar una explicación a la providencia divina en ese sentido. Él hablaba de que cómo Dios puede hacer culpable a una persona por su pecado y al mismo tiempo determinarlo, sigue siendo un misterio. Y no buscaba dar una explicación compatibilista o filosóficamente tan fundamentada como hoy muchos autores calvinistas sí buscan hacerlo, ¿no? Para no apelar al misterio en este sentido. Aquí hay una frase de R.C. Sproul, ¿no? Sobre el compatibilismo. En el libro No Escogidos por Dios, él dice, la libertad humana no es incompatible con la soberanía de Dios. La libertad significa que hacemos lo que queremos, pero nuestras decisiones están bajo el control soberano de Dios, quien puede ordenar todas las cosas sin violar nuestra voluntad. ¿Sí? Esa sería la explicación del compatibilismo desde el punto de vista de R.C. Sproul. Ahí yo no sé si ustedes ven esta explicación y pueden encontrar en sí una explicación a esto, ¿no? Que la libertad humana no sea incompatible con la soberanía de Dios, que la libertad significa que hacemos lo que queremos, pero que nuestras decisiones están bajo el control soberano de Dios y que Dios puede ordenar aún nuestras decisiones sin violar nuestra voluntad. Entonces, esa sería una explicación compatibilista, ¿no? Sobre el tema del compatibilismo, no sé si hay alguna inquietud, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Pero esa es la explicación compatibilista, la explicación que la mayoría de hermanos calvinistas darían. De hecho, en la teología sistemática de Wayne Grudem, creo que esto les comentaba también la semana anterior, que Wayne Grudem, para explicar su interpretación del compatibilismo, pone el ejemplo de una obra o un libro, ¿no? Un libro, una novela que un autor escribe, y que en esta novela escribe la historia de un asesino, y este asesino en la historia mata a una persona. Entonces, en la historia, en la novela, el asesino que cometió el crimen, pues tiene toda la responsabilidad moral por lo que hizo. Y en la historia, ¿no? Si alguien se involucra en la historia, el asesino tiene que pagar por sus crímenes porque la responsabilidad fue él y todo eso. Pero al mismo tiempo está el autor de la novela, quien escribe toda la historia. Y dice Gruden que eso no hace que el autor de la novela sea el culpable del asesinato, porque el autor de la novela está en otra dimensión, por decirlo así, en otra realidad. Y entonces aunque haya determinado que eso suceda en la historia, no es el responsable del asesinato, el responsable es el personaje que cometió el crimen. Esa es la explicación. Y ustedes pueden consultar incluso como digo, en la teología sistemática de Wayne Gruden, la edición, la segunda edición, especialmente cuando trata el tema de la providencia y cuando hace una crítica al molinismo en ese tema. Entonces, él lo menciona de esa manera, ¿no? Sería esa la explicación. Bien, entonces eso sobre la perspectiva compatibilista, ¿no? Ok, ok. Hablemos entonces de cuáles serían las implicaciones teológicas y pastorales, especialmente de un punto de vista determinista o compatibilista incluso, ¿no? Por un lado, sí creo que sobre el tema de la confianza en la soberanía de Dios, pues podría haber muchas aplicaciones, ¿no?
Si tenemos un concepto muy fuerte en cuanto a la soberanía de Dios, como que Dios controla cada cosa y lo mínimo que sucede está bajo el control de Dios, pues sí implicaría mucho también en nuestra confianza, en descansar, en que al final Dios tiene el control de todas las cosas, de que no depende de nosotros, todo depende de Dios. En ese sentido, sí, creo que habría em, seguridad, ¿no? Pensar que no depende de nosotros, que todo depende de Dios. Creo que se podría encontrarle ahí una aplicación a esto. Lo puse ahí entre interrogantes, estas otras aplicaciones o implicaciones, sobre todo, para, no sé, ¿ustedes qué piensan? Diría, ¿habría motivación para evangelizar desde una perspectiva determinista? ¿No? Y no solo para evangelizar, sino para hacer cualquier cosa que el ser humano piense que tiene una repercusión en cuanto al plan de Dios. Si a la final ya todo está determinado, ¿cuál sería como nuestra motivación para hacer las cosas, ¿no? Eh, no sé, ustedes pueden pensar, no quiero aquí dar una evaluación de esto, pero si solamente levanto la inquietud, ¿no? Para que cada uno lo piense. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones se vuelven relevantes? Si tal vez ni siquiera son nuestras decisiones, es algo que Dios ya lo determinó de antemano, ¿no? Es interesante. Em, hay conflictos incluso a nuestras creencias, ¿no? Yo siempre menciono esto, si, cuando están discutiendo un calvinista con un arminiano y el calvinista trata de convencer al arminiano de que la verdad es el calvinismo, o para ponerlo de esta forma, si un determinista trata de convencer a alguien que cree en el libre albedrío de que el determinismo es real, de alguna manera está asumiendo que la persona que cree en el libre albedrío tiene también libertad para cambiar su forma de pensar, para cambiar sus creencias, lo cual sería de alguna forma eh, contradictorio con la propia doctrina del determinismo. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Pero eh, sería como asumir que la persona a la que le está convenciendo tiene libre albedrío para decidir qué creer. Pero si el determinismo es real, a la final, si un hermano no cree en el determinismo, es porque Dios determinó que no crea en el determinismo, ¿no? Entonces, bien, es solo pensando en todas las implicaciones que trae esta explicación en cuanto a la providencia divina. Y también el tema, como puse aquí al final, el tema de la responsabilidad moral, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano es responsable de sus actos, moralmente hablando? Si cada uno de sus actos ya fue eh, predeterminado por Dios, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos toparnos con las críticas que comúnmente se hace al determinismo y también con las razones por las cuales no todos los autores calvinistas son deterministas, ¿no? De hecho, son muy pocos sobre este tema. La mayoría, como digo, hablan de cierto compatibilismo, aunque a veces me parece filosóficamente complejo entender las explicaciones compatibilistas, ¿no? Entonces, este tema de la responsabilidad moral es uno de esos. Eh, ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras decisiones? Para poner ejemplos prácticos, podemos pensar en temas como la traición de Judas, ¿no? Es un caso emblemático que se trata en estas discusiones. La traición de Judas a Jesús estaba de alguna forma profetizada. La Biblia lo profetiza y de alguna manera se da a entender que Dios ya lo planificó de esa manera. O sea, Dios determinó que Judas traicione a Jesús, ¿no? Ya se anticipa en algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 26-24, Jesús declara, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero dice, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces, al mismo tiempo que la Biblia nos da a entender que la traición de Judas fue determinada por Dios, pero al mismo tiempo se hace a Judas responsable de su decisión. Por eso Jesús dice, hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Pero si es que el determinismo es exhaustivo, si es que el determinismo es como
decía, aún en las decisiones de Judas, porque Judas es responsable de esto si Dios determinó esas decisiones. Ahí vienen un poco las críticas que se hacen a este punto de, de vista, ¿no? Entonces, solo para reflexionar en esto. La próxima semana veremos cómo se puede dar una explicación a esto desde una perspectiva del libre albedrío. Y como ya quienes han seguido mi trabajo saben, yo me inclino a la perspectiva molinista, que para mí es como una de las mejores explicaciones para el tema de la providencia divina, específicamente, ¿no? Bien, esto en cuanto a estos conflictos morales, lo cual nos trae también a conflictos de orden pastoral, como decía, ¿no? Hay una discusión, no sé si ustedes han visto, está en YouTube, entre William Lane Craig y, ¿cómo es? Si me fue el nombre de este autor, eh, se me fue, se me fue. Craig y... eh, es una discusión sobre el origen del mal, el origen de la maldad. Y Craig da la explicación molinista, y este otro hermano, se me fue el nombre en este momento, da la explicación determinista, calvinista, pero él es más determinista. White, James White, James White. James White da la explicación determinista. Es muy interesante toda esta discusión que tienen en ese video en YouTube. Si quieren un poco reflexionar sobre lo que es la doctrina de la providencia, miren ese debate, ¿no? Es debate, conversación, no fue un debate formal, pero es bien interesante. Porque precisamente el tema de la maldad, del origen de la maldad, es donde más objeciones se le podría hacer a una perspectiva determinista, ¿no? ¿Cómo entender y cómo explicar pastoralmente a una persona que sufrió un daño tremendo de otra persona, ¿no? Y explicarle que ese daño que recibió no fue todo responsabilidad de la persona que le hizo daño, sino que tal vez eso ya estaba en el plan de Dios, ¿no? Y Dios determinó que eso suceda. O sea, hay implicaciones pastorales en ese sentido bastante complejas desde una perspectiva determinista, ¿no? Entonces, Dios y el problema del mal es una de las objeciones que se le puede hacer más fuertes a una perspectiva determinista. Por eso es que la mayoría de explicaciones al problema del mal desde una perspectiva teísta suelen ser desde la perspectiva del libre albedrío, ¿no? Del libre albedrío. Entonces, eso con respecto a la perspectiva determinista, ¿no? Y a las principales críticas que se le hace, ¿no? Como está aquí. Si Dios decreta todo, ¿incluye esto el pecado y la maldad? ¿Y es justo que Dios juzgue a los seres humanos por acciones que Él mismo ha decretado? Entonces, bueno, y yo sé que para todo esto obviamente hay respuestas desde la perspectiva determinista. El tiempo no nos alcanza mucho como para abordar todo esto, porque es un tema filosófico bastante complejo, ¿no? Entonces, también hay otro debate este sí es un debate formal entre Tim Stratton y James White también sobre el libre albedrío o el determinismo. Y donde Tim Stratton también defiende el molinismo. También es un buen debate sobre este tema que pueden buscar porque todos estos están traducidos también al español, ¿no? Con subtítulos me refiero. Bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos a la perspectiva determinista. Hemos mencionado lo que tenemos que mencionar sobre este tema. Entonces, de pronto podemos ahora conversar un poquito si alguien tiene dudas, ¿no? Eh, Hay una inquietud en el chat, dice María, ¿y la muerte de Jesús para qué sirvió si todos decidimos hacer lo bueno? Entonces no necesitamos para perdón de nuestros pecados porque somos buenos. Bueno, no sé qué tiene que ver porque no somos buenos, ¿no? Todo lo que hemos hablado aquí no tiene que ver con la soteriología o la naturaleza pecaminosa o el pecado original, no estamos hablando de eso.
Porque, por ejemplo, tanto calvinistas como arminianos creen en el pecado original, en la caída del ser humano, en la naturaleza pecaminosa y en el hecho de que el ser humano por sí solo, sin la gracia de Dios, no puede elegir a Dios y hacer cosas buenas. De eso no se trata, ¿no? Se trata más bien de la libertad de tomar decisiones en el sentido por ejemplo, yo puedo decidir incluso qué pecado voy a cometer. Es una decisión libre, ¿no? O hay otras decisiones que moralmente tal vez no tienen nada que ver, como decidir qué ropa me voy a poner en la mañana, pues también es una decisión libre. Entonces, a eso, en ese sentido estamos más pensando, no tanto en la soteriología o en la capacidad que tenga o no tenga el ser humano de creer en Jesús o no, o de hacer lo bueno y todo esto, ¿no? Eso ya son temas de la soteriología. Eh, Alexander dice, ¿podríamos pensar que un pensamiento u otro sea el camino a la salvación? ¿O cuál sería la implicación en nuestra fe? Que un pensamiento u otro, no sé, Alexander, si te refieres a si es que el determinismo o el libre albedrío, porque bueno, no tiene nada que ver con nuestra salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Seamos deterministas o creamos en el libre albedrío, tenemos que aceptar, sabemos que aceptamos la salvación por gracia, por medio de la fe. O sea, por eso es que somos hermanos y calvinistas, arminianos, creemos en el mismo Dios, tenemos la misma fe porque creemos en la salvación por fe y por gracia. Entonces, no creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Este tema. Ok. No sé si hay más inquietudes. Sé que es un tema complicado, por eso si es que tienen preguntas, dudas o algo que no estuvo claro, pues es el tiempo, ¿no? Para preguntar también. Adelante, mis hermanos, hagan sus preguntas, levanten sus manitas. Creo que estamos confundiendo un poco la doctrina de la divina providencia con la soteriología. ¿Será eso, profe? Sí, como dije, hay una relación directa, ¿no? Porque si creo en el determinismo en todo, obviamente también voy a creer en el determinismo en la salvación y creer que Dios es quien determina quién se salva o no. Pero es como una implicación que tiene la providencia en la soteriología, pero la providencia es mucho más, o sea, abarca todo en la creación, no solamente el tema de la salvación. Sé que a veces hay esta confusión y muchas veces he escuchado hermanos calvinistas que dicen, el ser humano no tiene libre albedrío porque no puede elegir a Dios. Esa afirmación está limitando el tema del libre albedrío a una decisión de elegir o no elegir a Dios, como que solamente porque el ser humano esté incapacitado de elegir a Dios, ya no tiene libre albedrío. Pero no están pensando que el libre albedrío es algo mucho más extenso que solamente el tema de elegir o no elegir a Dios. Como decía, el libre albedrío implica desde que me levanto en la mañana y decido levantarme de la cama, decido qué ropa me voy a poner, decido qué voy a hacer. O sea, todas esas son decisiones libres que no necesariamente tienen que ver con la salvación. Entonces, por ejemplo, el arminianismo también cree en la depravación total. El arminianismo también cree que el ser humano está incapacitado de tomar la decisión por Jesús. Pero eso no implica que no cree en el libre albedrío, porque el arminianismo cree que hay libre albedrío para tomar otro tipo de decisiones. Claro que sí. Entonces, por eso es lo que digo, la soteriología es otro tema, ¿no? Ahí está la mano levantada de Iglesita. Adelante, hermano de Iglesita. Sí, mi hermano. Bueno, gracias Hugo por el tiempo que nos regalas con todas estas explicaciones. Con respecto a un poco a la diapositiva donde salía si nosotros, o sea, qué implicancia tenía con respecto al evangelio, a evangelizar, si hay determinismo, o sea, como que no habría muchas razones para evangelizar. Yo creo que eso no tiene nada que ver. En lo particular pienso esto. No tiene nada que ver, ya que en primer lugar es una ordenanza de parte de Dios que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y con respecto al resto, nosotros no sabemos quién de los que habremos de predicarle ha sido o no ha sido escogido por Dios. Entonces eso nos anima, nos alienta justamente a salir a predicar el Evangelio
porque Dios hace misericordia, como lo dice en Deuteronomio, Dios hace misericordia con quien Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y porque Él quiere. Y si nos vamos a pensar en este tema, entrando un poco ya en la soteriología, en este tema de ser escogidos, vemos que desde el principio Dios escogió, tenemos en las escrituras desde el principio, escogió Dios a quien Él quiso. Escogió, por ejemplo, la ofrenda de Abel y no la de Caín. Escogió a Abraham sobre un pueblo que era tremendamente idólatra, incluyéndolo a Abraham. Escogió el pueblo de Israel cuando podría haber escogido no sé, a los egipcios, a los cananeos, a los filisteos. Escogió a Esaú, perdón, desechó a Esaú en el vientre de su madre y escogió a Jacob, bueno, en ese momento. Entonces Dios escoge y esa es parte de su soberanía, por eso sí, es verdad, está muy pegada al, muy consistente y aferrado a la soberanía de Dios. Él es soberano y nosotros no tenemos por qué, ni Dios tiene tampoco la razón de poder darnos a entender quién es el escogido y quién no, eso depende de Él. Y como nosotros no lo sabemos y tenemos la ordenanza de ir a predicar el Evangelio, esa es la manera que Dios dispuso que se predique el Evangelio. No son las palabras nuestras, no es nuestro conocimiento, no es ni siquiera nuestra tendencia teológica. Simplemente la palabra de Dios dice que es el Evangelio el que tiene poder de Dios para salvación. O sea, quiere decir que Sí. siempre hay, de parte de Dios, siempre está que no hay mérito humano de ninguna manera. En cuanto a las decisiones, sí, yo creo en el libre albedrío adánico, en el libre albedrío de la inocencia, o sea, antes de la caída, hubo un libre albedrío que el hombre tenía antes de la caída, en la inocencia o en la santidad. Después de eso, el hombre sí tiene un libre albedrío, pero únicamente inclinado por su concupiscencia a hacer lo malo. Por eso la Biblia dice que el hombre no hace lo bueno, no busca a Dios. Por su camino se deriva o se desvía. Entonces, como no hay nadie que haga lo bueno, nadie que busque a Dios, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sí, el hombre tiene el libre albedrío de cierta manera, pero únicamente para elegir lo malo cuando Dios no ha regenerado su corazón. Entonces, de esa manera es la manera que yo entiendo profundamente el tema del libre albedrío sobre la humanidad. Por supuesto, Sí. tenemos también el libre albedrío natural, que es el de elegir qué voy a comer hoy, qué voy a vestir, dónde voy a estacionar. Ese es el libre albedrío natural. Pero el libre albedrío con respecto a la soteriología o a buscar a Dios, el hombre la tiene, pero siempre inclinado hacia el mal. Toda decisión que toma. Hermano, creo que se le apagó su micrófono. ¿Se apagó el Bueno, de todos micrófono? modos, necesitamos Hola, que ya está. se me cortó el micrófono, no sé hasta dónde escucharon. Sí, mi hermano, sí, sino simplemente para aclarar, ¿no? Esta no es una clase como para defender o debatir el tema de la soteriología. Estoy de acuerdo en todo lo que mencionaste, mi hermano, estoy de acuerdo. Incluso el arminianismo está de acuerdo que el ser humano no tiene la capacidad de elegir a Jesús, que la capacidad moral por la caída se ha perdido. Como dije, el tema del libre albedrío tiene que ver con otra cosa. Yo mencionaba la semana anterior que el libre albedrío libertario, especialmente el libertarianismo suave, que es lo que veremos también la semana que viene, tiene que ver con que el ser humano tiene la libertad de hacer lo que su naturaleza le permite hacer. Es decir, yo quisiera volar. Lastimosamente mi naturaleza no me permite volar, pero eso no Exacto. significa que no tenga libre albedrío. Tengo libre albedrío. Entonces, una persona no creyente o sí, una no regenerada, no puede creer en Jesús porque su naturaleza no le permite creer en Jesús. En eso estamos de Exacto. acuerdo, tanto arminianos, calvinistas. Ese no es el tema de debate. No, no, también yo quiero aclarar que no estoy haciendo una defensa ni una apología de mi postura teológica, simplemente compartir, como vos pedías que compartiéramos el pensamiento, que dijéramos que pensamos, bueno, quise compartir Mm, justamente
lo que yo creo al respecto, ¿verdad? Sí, mi hermano, entiendo. Sí, sí, sino que nos fuimos mucho a la soteriología y no es tanto el tema de la soteriología, ¿no? Porque hay muchas cosas que podríamos decir al respecto de todo lo que comentaste. Por ejemplo, la Biblia habla de elección, claro que habla de elección, y en eso también estamos de acuerdo. La diferencia es pensar que la elección es condicional o incondicional, eso es otra cosa, o si es una elección exclusivista o universalista. Por ejemplo, los ejemplos que tú mencionas, la elección de Abraham, obviamente Dios eligió a Abraham por su gracia, pero el tema de la elección de Abraham nunca significó, por ejemplo, la reprobación del resto de naciones. Más bien, la elección de Abraham fue para bendecir al resto de naciones. Entonces ahí viene una diferencia entre una perspectiva arminiana y una perspectiva calvinista. El arminiano también cree en la elección, pero no cree que esta elección signifique reprobación para los demás. Pero como digo, bueno, ese es tema de la soteriología, no es tanto aquí el debate. Y más que todo, la próxima semana hablaremos de cuál es la explicación del libre albedrío, precisamente para corregir este tipo de ideas que cuando alguien piensa que si alguien cree en el libre albedrío, entonces es pelagiano o semipelagiano, o no cree en el pecado original, o cree que el ser humano por sí solo puede salvarse. No es esa la idea, ¿no? No es esa tampoco la, la posición del libre albedrío, por lo menos ni la arminiana ni la molinista, ¿no? Pero bien, pero gracias, mi hermano, por la aclaración también. Y, y eso, podemos hablar también la próxima semana. Entonces, ¿alguien más tiene alguna inquietud, algún comentario sobre este tema? Ya saben, mis queridos hermanos, que pueden levantar la manito ahí en la parte de reacciones si tuviesen algunas preguntas. Acá en el chat nos había quedado una pregunta de Adriano. A ver, esperen un momentito que la leo bien. Más que pregunta, un comentario, ¿no? Un comentario, sí. Ujú. Es decir, lo que dice precisamente Adriano, ¿no? Dice, Abraham creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia. Es lo que nosotros creemos por elección condicional. Hubo una condición que es la fe en este caso, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profe. La verdad que le agradecemos por esta clase hermosa que nos ha compartido. También recordarle a los hermanos que lo sigan a nuestro profesor Hugo, que él dispone de su tiempo para brindar cada una de las clases gratuitamente. Les recordamos que lo sigan en sus redes sociales, en YouTube. Recuérdenlo, Todo Teos, el ministerio Todo Teos, el profesor va a comenzar el próximo año a brindar clases, así que les incentivamos a que vayan, que se sumen a su canal de Instagram también, Cibersaulo. Síganos en todas las redes sociales. Profesor, si nos pudiera comentar sobre los cursos que va a estar brindando el año que viene, próximamente, ya el mes que viene, ya, si nos podía decir qué Sí. va a tocar. Bueno, de hecho en en la plataforma del Instituto Bíblico Online Todoteos que estoy manejando, tenemos ya varios cursos. Creo que son más de 15 cursos que hemos dictado y que están grabados ahí en la plataforma de Hotmart. Son más de 3 horas cada curso de todos los temas de la teología sistemática, la soteriología, la doctrina de Dios, de la iglesia y etcétera, ¿no? Toda la teología sistemática, un curso de 3 horas de cada uno de estos puntos. Hay cursos de predicación expositiva, cursos de consejería, cursos de varios temas. Es decir, esta plataforma está llena de varios cursos que ya pueden ingresar y ya pueden estudiar a su tiempo, en su espacio. Lo que decía que el próximo mes estaré enseñando clases en directo también. Eso es lo que comenzaremos el próximo mes. Estábamos enseñando un curso que tengo que completarlo, que es teología sistemática para el día a día. ¿No? Era una forma de aplicar la teología sistemática para situaciones prácticas de nuestro día a día. Eso empezaremos a hacer desde el mes de enero, ¿no? Pero ya pueden ingresar a la plataforma, ya pueden inscribirse y ir viendo a su tiempo todos los cursos que están ahí disponibles. Muchas gracias, profe. También recordarle que el profesor es psicólogo y también está en Instagram, lo pueden encontrar como Hugo Vázquez. Así él también brinda el apoyo, así que si alguno de los hermanos necesita hablar, conversar con él, ya saben que pueden disponer de él, le mandan un mensaje y él se comunicará con ustedes. Obviamente el trabajo, lo que es trabajo, trabajo, y bueno, y lo que es de hermano, gloria a Dios. Profe, sabemos que de sus redes sociales, tanto como Todoteos y Ciber Saulo, usted lo tiene identificado y comparte
un tipo de cada tipo de contenido en cada uno de sus canales. ¿Nos podría decir en todo Teos y en Cibersaulo qué tipo de contenido toca en cada uno de ellos? Bueno, sí, en mi canal Cibersaulo estoy subiendo temas más de teología, a veces controversiales, un poco más en ese sentido, ¿no? En el canal Todo Teos, en cambio, es un poco más de reflexión, estudios bíblicos, pero más calmados en ese sentido, ¿no? No tanto entrando a la controversia y todo eso. En mi canal Cibersaulo, sí, muchos me conocen que a veces he compartido mucho contenido, por ejemplo, sobre arminianismo, molinismo. Por eso a veces creen que soy como anticalvinista, sí, para nada, ¿no? Para nada. Yo considero mis hermanos a los hermanos calvinistas, pero ahí trato temas un poco más teológicos de ese tipo. Bien. Sería como Cibersaulo, temas teológicos, y todo Teo sería teología pastoral. Sí, sí, Creo que sí, una vez lo supo decir usted, identificarlo de esa manera en sus canales. sí, 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 sí. Es un Eso privilegio. hice los dos canales precisamente para no mezclar mucho los temas así. Y la verdad que es un privilegio estar con usted, que usted nos disponga de su tiempo. Le agradecemos Gracias. por el tiempo brindado, así también a cada uno de los hermanos que se han sumado. Le damos las gracias y recordarle nuevamente que lo sigan al profe Hugo Toteo Cibersaulo, también en Instagram como Hugo Vázquez. Profesor, antes de despedirnos, le gustaría compartir una oración de final. Amén, claro que sí. Amado Dios, te damos gracias por ser bueno con nosotros, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por ser soberano, Señor, y tener el control de todo. Padre, independientemente de nuestra posición teológica, reconocemos que nada se escapa de tu control, de tus manos. Señor, tú tienes el control y por eso nosotros podemos descansar en tu soberanía. Mi Dios, ayúdanos también a ser responsables de nuestras acciones, entender que al mismo tiempo cada cosa que hacemos eh, tiene sus consecuencias. Ayúdanos, Señor, a entender esto y vivir siempre de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han reunido en esta noche, mis hermanos de intelectuales teístas, bendícelos, llévalos adelante ofreciendo estos cursos, estas charlas y que tú prosperes ese ministerio, Señor. Gracias por este tiempo, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, profesor Hugo. Bendiciones, mi hermano. Un privilegio siempre Melvin, escucharle. Dios te bendiga, Melvin. Amén. Gracias. Muchas gracias a todos Bendiciones, los hermano mío. Bendiciones. Que Dios saludamos te bendiga a mucho. Andrés Dios les y bendiga, Dios les Cecilia, bendiga. Rafael, Beatriz, Adriano. Saludamos a todos los hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por participar. Recuerden que los viernes tenemos las tertulias y próximo martes que viene estaremos nuevamente con el profesor Hugo Vázquez, continuando con el curso. Pueden despedirse del profesor si quieren. Dios les bendiga. Chao, chao, Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Buenas Chao, Hugo, muchas noches. Chao, gracias. chao. Chao, Adriano, Dios te Bendiciones, bendiga. hermano. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. Amén.